Hola, buenas tardes. Para esta sesión vamos a implementar lo que es el movimiento parabólico. Entonces, vamos a considerar qué elementos necesitamos tener para implementar este movimiento parabólico. Para esto vamos a hacer una descripción básica de los elementos que necesitamos y por eso te voy a presentar sobre un dibujo, que es lo que de aquí van a salir lo esencial que necesitamos para tener que implementar. Imaginemos que si es que yo quiero tirar o lanzar un balón, una pelota, entonces lo que voy a necesitar es básicamente tener que colocarlo en un eje de coordenadas, que es el eje de coordenadas XY. Si es que yo lo trato de representar, por ejemplo, aquí una especie de un balón que voy a tener que tirar, entonces vamos a tener que, a partir de este eje, lo voy a colocar dentro de un eje de coordenadas XY, para notar cuál va a ser la trayectoria que va a tener este balón. Por lo tanto, entonces necesito tener que utilizar como una medida básica, elemental, primero el ángulo en el cual va a tener que ser destinado. Por lo tanto, vamos a, vamos a tener como un primer elemento el ángulo en el cual va a tener que empezar la trayectoria. Este ángulo que va a estar definido acá en este lado, vamos a colocarlo con un ángulo inicial. Entonces, este ángulo inicial es el que va a definir básicamente la trayectoria. Vamos a colocar como un alfa. Y además, si es que yo quisiera definir como si fuera una trayectoria, entonces haríamos como si fuera esto, ¿no? Esto sería para la definición de la trayectoria de este balón. Entonces, en un movimiento rectilíneo, perdón, en un movimiento parabólico. Por lo tanto, si es que necesitara tener que implementarlo esto, tenemos como un eje básico o un punto inicial, es el ángulo. Vamos a necesitar también con qué tipo de velocidad ha sido lanzado. Por lo tanto, otro elemento a tener que considerar, vamos a tener que colocar acá la velocidad inicial. Entonces le vamos a colocar como un v sub 0. Pero este de acá, esta velocidad inicial, entonces nos va a permitir con el ángulo es determinar con esto, a partir de estos dos elementos, va a determinar el tiempo en la trayectoria que va a tener volando. Por lo tanto, necesitamos tener que utilizar otro como un elemento central, es el tiempo que va a hacer hasta que desde que inicia su lanzamiento de este balón hasta que termine. Entonces por aquí nos va a tener que salir un nuevo elemento adicional, que en este caso va a ser el tiempo de vuelo. Entonces este tiempo de vuelo, gracias a la velocidad inicial, si es que a más velocidad inicial, por lo tanto vamos a tener un mayor tiempo de vuelo. Otro elemento que es importante que tengamos que notar en su descomposición de esto, de este movimiento, necesitamos adicionalmente saber cuánto va a ser su altura, o sea, cuánto es la altura máxima en la cual podría tener que desplazarse. Esta altura máxima, lo que estoy haciendo realmente se da más o menos, aproximadamente se va a dar acá, ya a la mitad de la trayectoria de vuelo, pero lo estoy sacando aparte como para tener ordenado estos elementos. Entonces un elemento adicional es la altura. O sea, quiere decir que la altura es básicamente cuando llega a su punto máximo la altura, quiere decir que aquí va a llegar a una velocidad, a una velocidad, esta velocidad va a ser igual a cero. A partir de allí, entonces, a nivel de velocidad en el eje Y básicamente va a ser igual a cero. Entonces, eso es lo que vamos a tener que implementarlo. Y de la velocidad en el caso del eje X es una velocidad constante, entonces necesitamos de la velocidad inicial, tenemos que dividirlo, por lo tanto quiere decir que vamos a hacer una descomposición a nivel de los vectores. De esta velocidad inicial vamos a tener que descomponerlo en dos velocidades, en una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y. Entonces aquí tenemos, esto lo vamos
descomponer las velocidades, porque la velocidad, si bien es cierto por la velocidad en X, o sea la que va en el eje en este lado, es una velocidad constante, pero la velocidad en Y sí va a tener que ser alterado, porque aquí vamos a incluir otro elemento adicional que es la gravedad. Entonces que le vamos a colocar un G y como una inicialización aproximadamente a un redondeo le vamos a colocar un 9.8. Entonces esto de aquí va a ir disminuyendo hasta que llegue finalmente porque de hecho va a tener que cambiar porque por la gravedad que tenemos, el 9.8, de tal manera que aquí en la velocidad en Y sigue 0, mientras que la velocidad en el eje X es constante. Entonces, a partir de estos elementos que tenemos, estos son los elementos base que tenemos que tener que considerar, tener que implementarlo. Adicionalmente, ya para efectos de la programación, vamos a considerar un contador. El contador lo vamos a colocar, voy a colocarlo por acá con otro color para que se defina. En este caso lo vamos a indicar como un contador, que este contador es el que me va a ir midiendo en cada ciclo, o sea, hasta que llegue hacia, como máximo tendría que llegar hacia el tiempo total, que esto es calculable. Entonces, esos son los elementos básicos que necesitamos para tener que implementar ya dentro de la programación. Entonces, para recordar, necesitamos el ángulo, necesitamos la velocidad inicial. A partir de esta velocidad inicial lo vamos a descomponer. Por aquí lo voy a colocar una descomposición en la velocidad en el eje Y necesitamos una velocidad en el eje X. Entonces la velocidad en el eje X sí va a ser constante en toda su trayectoria, mientras que la del eje Y sí va a llegar a su punto máximo cuando llega a la altura o a la altura máxima. Esto de aquí se va a convertir en 0. Pero luego va a comenzar a tomar nuevamente una velocidad en el eje Y, porque esto va a tener que aquí, así como iba disminuyendo, entonces cuando yo voy a generar una trayectoria, o perdón, la velocidad, como ya va a estar supeditado a la gravedad, en este caso ya que la gravedad es positivo, por lo tanto aquí sí va a tener que tener una velocidad en el eje Y. En el eje X va a tener que seguir siendo constante. Y adicionalmente, para efectos de la programación, lo que sí necesito es tener que implementar un contador para que vaya, el contador es el que me vaya indicando cuánto va a ser, o sea, para que se vaya dibujando cómo es finalmente la trayectoria de este movimiento parabólico. Entonces, a partir de esto vamos a ver algunos elementos importantes que necesitamos saber para efectos de la programación. Lo que voy a tener que considerar es, en este caso necesito el tiempo de vuelo, que por aquí va a ser sería 2 por la velocidad inicial por el seno de alfa sobre la gravedad. Además voy a necesitar tener que saber el desplazamiento, cuánto es su desplazamiento en X, que es la velocidad en el eje X por el tiempo, la altura máxima que podría recorrer, que es la velocidad en el eje Y por el tiempo, más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, más o menos, porque inicialmente va a ir disminuyendo hasta que cuando ya llega a partir de la mitad hacia adelante comienza a aumentar en el eje, en la velocidad en el Y. Y por lo tanto también vamos a ver su descomposición funcional entre la velocidad en el eje Y en el eje X a partir de la velocidad inicial. Entonces esos son todos los elementos que necesitamos para efectos de esta sesión. Por aquí hay otras fórmulas adicionales, cómo se determina la altura máxima, el alcance horizontal. Bueno, se saca la relación entre la altura y la distancia, pero lo que necesitamos para efectos de hacer la simulación es básicamente estas fórmulas. Entonces vamos a tratar de implementarlo en una aplicación en C++, como para que se pueda anotar estos tipos de desplazamientos. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo proyecto y en este proyecto vamos a tener que implementar como un proyecto vacío nada más. Le colocamos acá un movimiento parabólico, un proyecto PR
PROI parabólico, le vamos a colocar parabólico. Entonces en este movimiento parabólico vamos a tener que hacerlo de tipo CLR, porque vamos a trabajarlo como si fuera un formulario. Entonces a partir de ello creamos un formulario básico simple. Entonces dentro de un UI creamos aquí que sea FRM juego, lo vamos a colocar, o movimiento en todo caso, movimiento. Después de esto que hemos creado, vamos a tener que implementar dentro de, a ver, lo cerramos y lo volvemos a abrir para que no nos haga este error que sale por defecto. Entonces en esta parte lo que sí vamos a necesitar es, dentro de unas herramientas voy a escoger un timer para que es el que me vaya indicando los tiempos. Este es el que me va a determinar la suma de cada uno de los contadores. O sea, vaya simulando un ciclo repetitivo. Entonces eso es lo que necesitamos de momento. Vamos a tener que colocar dentro de la codificación un poquito más el tamaño del código. Vamos a colocar algunos elementos que nos van a tener que ser útiles. A ver, definimos, como no lo estoy haciendo por una clase separado, lo recomendable tendría que ser una clase separado, pero ya cuando se integra, de una solución completa. Pero para efectos de esta implementación lo vamos a hacer todo dentro del formulario. Entonces en esta implementación vamos a colocar como un tipo real que podría ser el contador. Aquí es donde vamos a tener que hacer uso del contador. Ya, este es el contador básicamente del ciclo repetitivo. Ya, además voy a tener que considerar la posición en X, o sea, cuánto va a ser su desplazamiento en el eje X. También podríamos considerar su desplazamiento como tal en el eje Y. Entonces decimos acá las posiciones, los desplazamientos eje X, y de igual forma tendríamos que ver este desplazamiento que tendríamos que tomar en el eje Y. ¿Qué más necesitaríamos? Necesitamos el tiempo total de vuelo. Ya vamos a considerarlo como tal, un tiempo total de vuelo. Sí, vamos a tener que considerar el ángulo inicial. Entonces aquí vamos a colocar es el ángulo, el que pusimos como un alfa, ángulo inicial de vuelo. Ángulo inicial de vuelo, este es el tiempo, vamos a colocarle por acá, tiempo de vuelo. Y que otro punto a tener que considerar sería, estábamos olvidando lo que era la velocidad inicial. Entonces por aquí le podríamos colocar una velocidad inicial, luego lo inicializamos, aquí sería velocidad inicial, que esa es una velocidad sub cero. Entonces a partir de ello podríamos ya tener los elementos que se van a tener que considerar, y voy a tener que inicializar. Entonces cuando recién existe este movimiento, a ver, me parece que por aquí hay algunos errores que están saliendo. No, no está. Entonces aquí vamos a colocarle velocidad inicial en este caso de lanzamiento. Vamos a crear dentro de este mismo formulario, voy a implementar una clase que sea un inicializa, y sobre este inicializa podríamos implementar al menos o inicializar algunas variables. Por ejemplo, le voy a decir que la velocidad, por ejemplo, inicial, podríamos colocarle unos 80, como unos 80 metros por segundo. Podríamos implementar más o menos, vamos a hacerlo a una especie de prueba y error. Entonces aquí vamos a definir como una velocidad de 80.
vamos a colocar en este caso un ángulo que lo vamos a utilizar como un 45, y podríamos definir el tiempo total de vuelo. Entonces vamos a echar mano de la fórmula. Entonces el tiempo inicial de vuelo sería 2 por la velocidad inicial por el seno de ángulo sobre la gravedad. Entonces la gravedad también podríamos definirlo como una variable, que es 981. Entonces vamos a colocarle por acá también la gravedad, que sería 9.81. Podríamos, creo que me parece que no lo habíamos definido, entonces me parece que podría ser una buena opción tener que definirlo por acá. Definimos la gravedad, solamente acá es una definición de tipo de datos, y la inicialización lo vamos a hacer en este lado. Entonces aquí tenemos el 981, que va a ser la gravedad. A partir de eso, entonces podríamos colocar el tiempo total de vuelo. Entonces ese tiempo total de vuelo es el que me va a permitir poder colocar el tope de el tope del contador. Entonces voy a colocarle 2, en este caso 2 por la velocidad, 2 por la velocidad inicial. Entonces le coloco el v sub 0, que va a ser por, en este caso, el seno del ángulo. Vamos a colocarle el seno del ángulo pero acá no nos aparece. Entonces, como no nos aparece en este lado, vamos a implementar en la parte superior. A ver, vamos a implementar o incluir. Entonces, a ver, incluimos una librería que nos permita hacer esto, el CMAT. Está. Entonces con esto ya podríamos tener, salvo que nos falte algo adicional, a ver, para verificar. Creo que no. Vamos a tener que implementarlo ahora con el seno, en este caso el seno de ángulo. Entonces le colocamos el seno del ángulo. El seno del ángulo. Entonces luego que tenemos ya del seno del ángulo, la fórmula está sobre la gravedad. Entonces podríamos implementarlo todo esto sobre G, y le colocamos un punto y coma. ¿Ya? Entonces a partir de ahí ya podríamos tener algo un poquito más elaborado, que es la inicialización. Entonces ya tengo el tiempo de vuelo total, y también ya tengo la velocidad inicial, tengo el ángulo, que en este caso va a ser de 45 grados, la gravedad de 981, y bueno, el tiempo total que ya lo habíamos comentado. Entonces esto va a funcionar a través de un ciclo repetitivo. Entonces, como yo quiero que esto funcione a través de un ciclo repetitivo, vamos a hacerlo utilizar en este caso el timer. Cada tick del timer nos tendría que dar al menos o en cada pulso del timer es lo que vamos a tener que hacerlo funcionar nuestro contador, que era este elemento el que pusimos por acá, ¿no? Entonces este contador es el que va a ir, valga la redundancia, contando, y su tiempo o su máximo sería el tiempo de vuelo, que hasta este momento ya ha sido calculado. Entonces a partir de ese tiempo de vuelo vamos a colocar, sería una condición que tengamos que implementarlo. Entonces decimos, si es que el tiempo de vuelo que está por acá, entonces le podríamos colocar si es menor o igual que el tiempo total, ¿no?, que ha sido generado. Por lo tanto, esto tendría que ser implementado. Decimos que el X, su desplazamiento total del X, sería igual, vamos nuevamente a tomar la fórmula. Entonces su desplazamiento del X me dice que está dentro de la velocidad en X por, en este caso, la velocidad en X por el tiempo. Entonces, pero la velocidad en X a su vez se va a separar en la velocidad inicial por el coseno de ángulo. Entonces sería la fórmula la velocidad inicial por el coseno de ángulo por el tiempo que se encuentra en el tiempo de vuelo. Entonces eso es lo que vamos a tener que implementar, pero no es todo el tiempo de vuelo, sino es el tiempo por cada contador, porque lo que voy a hacer es dibujar en cada evento tick, va a ir dibujando en función del contador. Entonces este tiempo no le puedo colocar como tal el tiempo total de vuelo, porque si no lo que sería es o lo que tendría finalmente que graficar va a ser unas distancias muy amplias. Entonces tengo que colocarle por el contador.
Entonces vamos a tener que implementar esto. Decimos que es la velocidad inicial. Esa velocidad inicial ya la tengo implementada. Se encuentra por acá. Ya está. La velocidad inicial me dice que va a ser por el coseno del ángulo. Entonces le decimos por, sería el coseno, en este caso el coseno del ángulo que está implementado. Muy bien, luego que tenemos el coseno del ángulo, me dice que es por el tiempo, pero hay que aclarar que ese tiempo no es el tiempo total de vuelo, sino es el tiempo que el que me está dando, en este caso, es el I, porque ese es el que va a tener que ir dibujándose en cada ciclo, es como si fuera el contador. Entonces ahí yo tengo cómo va a ser su desplazamiento en cada subsección del desplazamiento en X. Entonces, a partir de eso vamos a poder también descomponer en sus dos partes, porque eso es lo que habíamos explicado, que de esta velocidad inicial tengo que descomponerlo en dos. Tengo que descomponerlo tanto en el Y y en el X. Por lo tanto, a partir de este de acá, tengo que sacar cuánto va a ser su desplazamiento también en Y. Pero en Y va a tener que estar siendo afectado por la gravedad. En ese caso, entonces, según la fórmula que nos está indicando, es que es esta la velocidad en Y por el tiempo. En este caso sería la velocidad en Y, que es la velocidad inicial por el seno de alfa por el contador. Entonces en este T lo voy a reemplazar por el contador. Vamos a colocarle velocidad, en este caso la velocidad inicial. Entonces le colocamos velocidad inicial por, en este caso, el seno del ángulo. Ya, el seno del ángulo. A ver, ahí está, por el seno del ángulo, me decía por el tiempo, en este caso es por el tiempo en ese momento. ¿Qué más necesitamos? Tener que colocarle, esto va a tener que ser afectado, en este caso por un medio, le voy a colocar el menos. ¿Por qué razón? Porque cuando la velocidad, en este caso de subida, entonces lo que va a hacer cuando la velocidad sea de subida, entonces va a llegar cada vez el desplazamiento a nivel del eje X. Acordémonos que computacionalmente el Y va hacia abajo, aumenta, y el Y hacia arriba disminuye. En el caso, este es en nuestro plano cartesiano, en el que estamos normalmente acostumbrados a verlo, es que en el eje Y hacia arriba aumenta y hacia abajo disminuye, pero computacionalmente hablando, el Y disminuye hacia arriba y aumenta hacia abajo, es invertido, ¿no? Ese es cuando se grafica hablando en términos computacionales, porque empieza desde la coordenada 0, 0 empieza desde la esquina superior izquierda. Por lo tanto, vamos a colocarle de la fórmula, voy a tomar el valor negativo, porque estoy aquí, cuando ya esté de bajada sería negativo por negativo, me convierte en positivo. Por lo tanto, esto es lo que voy a colocar, menos, ya sería menos un medio, que lo podría directamente definirlo 0.5, en este caso el 0.5 por la gravedad, o sea, que es el que ya hemos creado un tiempo, gravedad, adicionalmente por el tiempo al cuadrado. Pero el tiempo al cuadrado no es el tiempo total de vuelo, sino es el contador. Entonces le colocaríamos por I y otra vez lo voy a multiplicar, en este caso por un I adicional, de tal manera que tengamos el tiempo al cuadrado. Ya está. Eso es lo que sería todo en la implementación tanto del desplazamiento en X como en el Y. Entonces, en cada subsección se va a tener que considerar esos dos elementos, su desplazamiento en el X y su desplazamiento en el Y. Entonces, cuando tengamos ese escenario, lo que voy a hacer es vamos a graficar una especie de una pelotita para ver cuál es el movimiento que se está generando. Entonces, esa relación de ese movimiento vamos a tener que implementarlo por acá. En este caso, vamos a colocarle un lienzo para que pueda hacer esto dibujable. Entonces, colocamos aquí un graphics. Hacerlo con un puntero administrado, en este caso lo vamos a colocar un GR. Vamos a también a considerar, a ver, no, por si acaso vamos a tener que considerarlo esto, que es para que no se genere el efecto parpadeo.
y a la vez podría considerar un espacio dentro del manejo de buffer para que se haga dentro de memoria. Entonces esto es solamente para que no se vea como un parpadeo. Entonces esto lo vamos a cambiar como un BGC, unas variables adicionales. Lo esencial va a ser este. Entonces vamos a implementarlo esto y si vemos que se genera una especie de un parpadeo, ahí lo hacemos funcionar con un buffer. Entonces, a partir de lo que ya hemos inicializado, vamos a tener que implementarlo como tal la funcionalidad, en ese caso del movimiento parabólico. Y se haría de la siguiente forma. Miren, cuando vamos a tener que implementar, en este caso, a ver si estamos bien, sería dentro de ese ciclo repetitivo. Entonces el i es el que me va a contar hasta que sea como máximo el tiempo total. Y vamos a tener que implementar esto. Ya dentro del lienzo graficable voy a tener primero que limpiarlo. Vamos a colocarle un colorcito de fondo. En este caso podríamos colocarle un color blanco. Ya. Y sobre ese color blanco, después que se ha dibujado, lo que podríamos hacer es que se vaya mostrando, en este caso, podríamos ir mostrando por el momento, a ver, una elipse para simular que es un balón. Entonces vamos a colocar una elipse y sobre esto podríamos implementar, bueno, en este caso vamos a colocarle el tipo de pincel, un lápiz. Coloquemos un color que sea un color rojo. Ya, sobre esto colocamos el eje, ahí está en este caso el pincel, nos va a pedir el X, que es porque lo estoy colocando directamente como una sección rectangular, y el Y. Aquí en el Y vamos a tomar en cuenta para que se pueda hacer el dibujo, porque acuérdate que el Y va a tener que ir disminuyendo, entonces tengo que darle un tamaño por lo menos inicial, porque el Y, a diferencia vamos a explicarlo brevemente, computacionalmente hablando, eso ya les había hablado hace un momento, pero computacionalmente lo voy a colocar con otro color para que se entienda, es que nosotros nuestro eje de coordenadas normalmente en computadoras no se hace así como lo hemos estado mostrando acá, sino lo que hacemos es que nuestro eje de coordenadas empieza aquí. Entonces para acá, nosotros en este punto es realmente donde empieza el 0.0. Entonces no podría definitivamente tener que colocarle si yo lo coloco en el y como 0, entonces así como nosotros normalmente lo pensamos en nuestro plano cartesiano, entonces no voy a ver ningún tipo de gráfico. Por lo tanto, lo voy a lanzar como si fuera unos 200 por acá a nivel del y, para que recién a partir de ahí se pueda comenzar a graficar. Entonces el y va a tener que ir disminuyendo en el tiempo. O sea, normalmente en el plano cartesiano normal tendría que ir aumentando, pero computacionalmente, porque como empieza aquí nuestra eje de coordenadas, entonces tendría que ser de manera invertida. En tanto, dado esa aclaración, por eso es que lo voy a colocar. Esto de aquí podría ser un valor, bueno, aquí hay una especie de prueba y error. Vamos a colocarle, pero como nuestro y es de tipo, para evitar que haya problema de casteo de tipo de datos, entonces aquí lo voy a setear como si fuera directamente un entero, porque dentro de la elipse me pide una sección rectangular con valores enteros. Entonces aquí lo que voy a hacer es, lo vamos a castear, ¿no? Le cambiamos de tipo de dato. Y le colocamos cuánto va a ser el ancho y el alto de la elipse. ¿Ya? Entonces, lo que nos faltaría es tener que ir incrementándolo, de cuánto en cuánto tendríamos que incrementarlo nuestro contador. El contador, para efectos de momento de prueba, le vamos a colocar de cuántos píxeles en cuántos píxeles. Vamos a colocarle que vaya incrementándose pues de uno en uno, a ver, para ver si se da esa relación, ese efecto. A ver por qué no sale este error. Entonces sería tendría que ser dentro. Entonces aquí es un corte, acá nos faltó,
que ser esto, control B. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos implementado al menos de qué es lo que va a tener que ir haciendo el dibujo en función del tiempo. Entonces vamos a tener que implementar aquí un test de prueba para ver si es que esto se da. Entonces le colocamos un using namespace y aquí lo vamos a colocar del proyecto parabólico. Ya, este es mi espacio de nombres. Entonces aquí le colocamos un main donde vamos a tener que implementar. A ver, ¿qué pasó? A ver, creo que sí, ya está. Entonces en este menú de prueba vamos a hacerlo ejecutar simple de esta manera: application, dos puntos, enable visual styles, para que tenga el efecto de redondeo de las ventanas. Y sobre esto vamos a tener que hacer el lanzamiento del formulario. En este caso le colocamos diseño FRM movimiento y llamamos a su constructor. Hacemos una implementación de manera implícita. A ver, algo que más nos falte, tendríamos que implementarlo adicionalmente el timer. Entonces vamos a ir a esta sección y le colocamos, bueno, primero lo habilitamos, ¿ya? Y lo dejamos en un intervalo de unos 300 milisegundos. Entonces ahí es lo que deberíamos estar haciéndolo funcionar. Entonces ejecutamos para ver qué tal nos va, ¿ya? Qué tal nos va, y lo hacemos. Vamos a probar esto. Está demorando, esperemos que no tengamos algunos errores, porque normalmente no es común que esté demorando de esa manera. Bien, a ver, acá tenemos algún error que nos está diciendo ya, me parece que es un tema de inicialización. A ver, revisemos brevemente si es que es un tema. El GR debería haber inicializado. Me parece que eso sí, no lo había considerado. No, sí, en efecto no lo había considerado la inicialización. Entonces vamos a colocarle GR, va a ser igual. Lo colocamos a this create graphics. Vamos ahora a lanzarlo otra vez. Espero que esta vez no demore mucho. Ya, a ver, acá no se está dando el desplazamiento. Vamos a ver a qué se puede ver. Entonces, que podríamos, a ver,
es verificar en todo caso a qué se podría dar el inicializa. Ah, faltó algo, pues nunca lo llamamos al inicializa, entonces no se sabe exactamente en dónde empieza. Tendríamos que crear llamarlo a ese método que está de inicializa. Ahora esperamos que sí, esta vez ya nos dé. Ahora sí. Ajá, se está saliendo. Ya, ahora sí, ya generó. A ver, lo que vamos a tratar de hacer es para que nos deje huella. En todo caso no lo voy a limpiar para que se note con mayor claridad el efecto de la parábola. Y podríamos colocarle un tamaño mayor. Vamos a ver si es que podemos hacer tal vez unos 300 para que no se oculte. Ahí está. Ajá. Ahora sí, ya es notorio este efecto del, del movimiento, ¿no? Entonces pues, aquí ya tenemos algo un poquito más notorio, este efecto del movimiento parabólico. Entonces aquí, ya dado esta condición, lo que podríamos eventualmente tener que considerar de repente es el manejo del buffer, y con eso se estaría cerrando, ¿no? Entonces lo que sí creo que por aquí nos faltaría algo, tener que implementar una cuestión de una validación. Me parece que no tendría que ser ya este ciclo como tal repetitivo, si es que al menos si es que el Y ya pasa de 0, entonces podríamos hacer una cuestión de una validación. Podríamos colocarle, a ver, vamos a casquearlo. Entonces le decimos que un int y, si es que esto es mayor que 0, entonces podríamos, a ver, colocarle, a ver, hasta acá, tal nos va esto. Si es que le colocamos de esta manera, para que ya no tengan que estar implementado, o sea, dibujándose más abajo, porque ya no tendría, considero que ya no tendría algún efecto. Entonces vamos a, por si acaso, tener que implementarlo esto, como para que se vaya notando. A ver, ejecutamos esta parte, esperemos de que no salga afectado la gráfica. Ajá, entonces ahora sí debería estar acá, ahora sí. Entonces ya tenemos una implementación al menos del Y, de donde sale hasta donde llega. Entonces con esto estaríamos culminando al menos el ejemplo de lo que es el movimiento parabólico. Con eso me despido, nos vemos en otra oportunidad.